que yo con la poesía pues respeto mucho, porque me parece que es un género de mucho respeto, pero más respeto merece el otro género, que es el femenino. Entonces son dos géneros que pues yo prefiero dejarlas a ustedes que nos van a contar todo este tema de las mujeres en la poesía. Bueno, pues sí, quisimos hablar de las poetas porque hemos hablado de muchos escritores, casi todos masculinos, y pues hoy era el momento de las chicas, así que nos vamos a desquitar con este tema. Vamos a hablar un poquito de las poetas, algunas colombianas, otras de Latinoamérica, y pues bueno, vamos a empezar con Sor Juana Inés de la Cruz, que fue muy importante para la poesía, ¿no? Entonces Sebastián nos va a hablar un poquito de ella. Sebastián. Bien, entonces para ser coherentes voy a permitir que una de nuestras mejores voces, que es la de Vicky, nos dé a conocer una de las mejores poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, y yo, después, que suelo extenderme mucho, voy a hablar menos hoy al respecto. Entonces, Vicky, por favor. Bueno, vamos con uno de los poemas más conocidos de Sor Juana Inés de la Cruz: Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Compatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Para hacer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida atáis y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo, y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a un culpáis por cruel y a la otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y queja enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a las libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en la pasión errada, la que cae derrogada o la que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o la que paga por pecar? Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Muchas gracias, Vicky. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es una poeta aquí de nuestro continente. Ella es mexicana. Y pues imagínense el mérito tan grande, escribir en medio de esa sociedad colonial tan machista, atreverse a escribir. Obviamente las voces de la Inquisición van a terminar callándola al final de sus días, porque inclusive escribía mucho mejor que algunos de los mejores escritores del siglo de oro español, que la admiraban muchísimo. Sor Juana Inés pues tuvo una educación privilegiada. Ella estuvo en la corte del virrey Toledo en Nueva España, que era así como se llamaba México, y ella, pues imagínense las opciones de vida que uno podía tener como mujer en ese momento. Era casarse, la vida de la mujer era casarse, servir como una mercancía, ¿no? Y ella pues no va a querer casarse, y esa actitud de ella la va a conducir a otro camino, que es ser monja. Y allí en ese ser monja ella se va a encontrar con muchas contradicciones, con muchas dificultades, pero va a lograr desarrollar esa parte de su persona y va a encontrar esa libertad en la escritura. Bueno, en algunas ocasiones nos contaba Vicky, mientras que preparábamos el programa, que le había tocado disfrazarse de hombre, que le tocó defenderse de las acusaciones
de herejías y bueno, y porque en este momento había muchos libros prohibidos y ella los conocía perfectamente, y la voz de la mujer era vista como una voz menor. Realmente las mujeres eran vistas, y pues así fue durante mucho tiempo, durante toda la historia. Y pues Sor Juana Inés, ella va a morir, ella va a escribir mucho, les recomiendo que la busquen, que la lean, como una de las grandes escritoras del siglo de oro. Va a morir en una labor, pues ya cuando la Inquisición la estaba ya acusando, persiguiendo, ella pues se va a dedicar más a sus labores de monja, va a morir ayudando en una epidemia de cólera allí en México a finales del siglo XVII, pero dejó un gran legado que los invito a que conozcan. Este poema, que es de los hombres necios que acusáis, es uno de los primeros manifiestos de una voz de mujer excelente, bien armado en palabras, muy hermoso, y que muestra esa hipocresía de los hombres, que hasta hoy en día todavía se mantiene, que se ve en uno de los párrafos, que lo voy a volver a releer porque esta literatura del siglo de oro es de leer muy despacio y de investigar bastante, cosa que a mí me gusta mucho y que yo creo que a los siguientes también les gustará cuando lo hagan, o pues yo creo que lo han hecho muchos. Dice así el verso, y van a ver lo que se esconde detrás. Dice: queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. Uno así leído este verso, uno dice, bueno, esto que uno no entiende mucho qué es lo que dice, pero resulta que ella, pues como había leído todos los autores antiguos, ella conocía muy bien estas figuras literarias que se manejaba Quevedo, que manejaba Lope de Vega, y Thais es la figura de la prostituta, que es la etaria, las etairas, que en la Grecia antigua eran esas mujeres que tristemente pues Atenas también igual era una sociedad bastante machista, y una de las pocas mujeres que tenían acceso a ese leer, a ese compartir, eran las prostitutas, y Thais es una prostituta. Entonces aquí lo que está diciendo Sor Juana Inés de la Cruz es que los hombres buscan esa prostituta, esa Thais, ¿no? Pero cuando ya están en la posesión buscan a Lucrecia, y Lucrecia es otro personaje bastante difícil porque Lucrecia es víctima de una violación, y después de la violación Lucrecia, por su honor, porque su honor ha sido mancillado, ella se suicida. Entonces los hombres quisieran de esposa a una mujer que de solo hecho de pensar en otro hombre se suicidaría o así tomaría esa actitud, pero a la hora de la verdad las tratan de esa forma. Entonces, invitados todos a que conozcamos a los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz. Listo, pues de un poquito del feminismo nos va a hablar más adelante Erika, que nos trae algo bien chévere, ¿no? Vamos entonces a escuchar algo de Vicky, que nos va a hablar un poquito de Alejandra Pizarnik, y pues ella nos va a contar un poquito de la obra de esta poeta. Bueno, porque Alejandra Pizarnik, uno podría decir, hay una cantidad de poetas, detrás de Alejandra Pizarnik hay toda se convierte como una especie de símbolo de mujer atormentada, y en su obra vamos a encontrar uno de los temas más emblemáticos, más sustanciales del siglo XX, que es esa decisión del yo. A propósito de los temas que hemos tenido anteriormente ya en varias entregas de nuestro Comiendo Cuento, vamos a encontrar que esta mujer tiene muchas cosas que nos recuerdan cosas anteriores. Por un lado, sus mismos orígenes. La familia de Alejandra Pizarnik ella era hija de inmigrantes, era de origen judío, eran inmigrantes judíos que afortunadamente, por cuestiones de la vida, se salvaron del Holocausto. Pero ella, digamos que esa primera impresión va a tener como una fuerza grande en su vida. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, Alejandra Pizarnik, uno de los rasgos particulares va a ser el hecho mismo de ser bastante apolítica, pero va a ser una mujer que va como a indagar muchísimo en su interioridad. Y a propósito de lo que va a hablar más adelante Erika, quiero traer como unas palabras de una gran escritora española que me parece muy interesante, también recomendadísimo, que es Rosa Montero. Rosa Montero dice que cuando un hombre habla de otro hombre, generalmente se dice, no, está hablando de la humanidad. Cuando una mujer habla sobre la mujer, pues de una vez le dicen que es feminista, encima tiene ya toda una serie de connotaciones que van desde que es feminista, que está loca, que está histérica, o que
también de manera peyorativa que es lesbiana, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que Alejandra Pizarnik va a tener encima muchos dolores, y esto también me parece que es clave señalarlo dentro de esa poesía, porque muchas veces la poesía femenina ha surgido muy de la mano como de un sacar afuera muchas cosas que son silenciadas. Entonces nosotros vamos a encontrar mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, o siglos anteriores vamos a encontrar también a ciertas mujeres que tienen el poder, como cierto poder, aristócratas, como las mujeres que se van a formar en las cortes de Cataluña, de Francia, que van a empezar a trabajar el tema del amor cortés, y van a empezar a mirar como la idea de la poesía y la expresión poética como un juego intelectual. Pero lo que vamos a encontrar con muchas de estas mujeres es que la mayor parte o tienen un poder económico importante, o han enviado, esa es otra cosa que me parece interesante, o se han ido de frente contra todo un sistema. Alejandra Pizarnik va a cargar con muchos dolores. Por un lado, pues tiene como toda esa conciencia de lo que es como los orígenes de su familia, pero también va a cargar otra de esas grandes penas que ahorita lo vemos constantemente, y es el problema mismo de aceptarse ella, de mirarse. Era una mujer que tenía bastante acné, y eso la llevó toda la vida como a mirarse, y fuera de eso tenía la típica historia, que parece una historia muy repetida, pero tenía la hermana bella, hermosa, que todo el mundo dice, no, pues tan bonita. Sacó la cara por la familia. La que saca la cara por la familia, exacto, el de presentar de la familia, y ella se sintió toda la vida fea y gorda, para completar, ¿no? O sea, el problema del ser gorda y fea, eso no es una cosa novedosa, sino que uno lo va a encontrar ahí como una constante, un deber ser una mujer. Entonces ella va a tener que cargar con esto, y eso la va a llevar de manera muy temprana al consumo de anfetaminas, y hacer una poesía que podríamos llamar que es increíblemente un dolor metafísico, pero que más allá de hablar de un problema de lo femenino, está muy conectada con muchos de esos cuestionamientos esenciales del siglo XX, entre otras cosas porque ella, digamos, va a ir a París, donde se va a sentir como, digámoslo así, como en su salsa, llamémoslo así. Ella va a trabajar mucho como traductora, pero va a entrar en contacto, por ejemplo, con Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir, con personalidades claves dentro de esa literatura, y sobre todo con el surrealismo, en lo que va a ser como una hermanita, y es así, de Julio Cortázar. Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar van a ir ahí de la mano. Uno puede, digamos, leer Cortázar y leer a Alejandra Pizarnik, y uno va a encontrar como un parentesco espiritual profundo. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta, porque como que los dos tienen ese espíritu de niño, incluso les gustaban hasta ciertos personajes, los van a trabajar con esa condesa sangrienta que torturaba, con la idea del sueño, con la idea de lo inconsciente. Vamos a encontrar que Alejandra siente una verdadera pasión, por un lado como por Cortázar, como porque es como una hermandad de cabeza, de mirar el mundo, y también con otro de esos grandes escritores de la época, que va a ser Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque su poesía está muy construida a través de lo que ya en algún programa anterior nos explicaba Sebastián, que es la intertextualidad. Para ella la poesía es eso, es intertextualidad, es poder escuchar esas voces de los otros, y su poesía va a estar en buena medida escrita a partir de esa conexión con los otros. Pero sobre todo es una poesía que va a estar atravesada por cosas tremendas, ese dolor metafísico de mujer, ser judía, lesbiana, aunque esto se trate inclusive como en voz baja, porque por ejemplo hay muchos escritos, sobre todo se habla de uno de sus grandes amigas, que es Olga Orozco, que se señala como una de esas grandes poetas, pero que también parece que había como una relación mucho más profunda, inclusive con la misma Silvina Ocampo, que es la esposa de Adolfo Bioy Casares, pero pues todos sabemos que Adolfo Bioy Casares era terrible, entonces ahí se tejieron unos lazos muy particulares entre Silvina Ocampo, que fue más como una relación como idealizada, pero de una u otra forma ella tiene que cargar con ese peso profundo, incluso con el peso de la academia. Ella no
no logró adaptarse del todo a la academia, estuvo en cursos y demás, pero como que dijo no, como que esto no es lo mío. Y jugaba con las palabras, las pintaba, las adornaba. Bueno, vamos a escuchar entonces un fragmento de una poesía de Alejandra Pizarnik en su propia voz. Vamos a oírla entonces. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glando inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad lleva en blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Pizarnik, se le escucha como todo ese dolor, ¿no? Como todo ese, no sé, como ese hueco interno, no sé. Sí, finalmente ella se termina suicidando, eso también la va a hacer bastante célebre junto con otras escritoras, que eso también marca mucho la vida. Muere de 36 años y se toma así, pues ella se aficionó a las anfetaminas muy temprano, pero finalmente con 50 dio por concluida su dolor, porque sí. Era un dolor muy profundo. Bueno, y no seamos feminazis, o sea, si vamos a hablar de mujeres, los hombres también pueden hablar de mujeres, así que Don Wilson nos va a hablar de otra poeta muy famosa. Don Wilson. Bueno, muchas gracias. Yo quería no tanto hablar, sino como dejarles una pequeña biografía de la primera poeta mística que hubo aquí en la Nueva Granada, que fue doña Francisca Josefa del Castillo Guevara. Familiar lejana. Familiar muy lejana, supongo yo. Doña María Josefa ella nació en Tunja, probablemente entre el 6 de octubre, día de San Bruno, de 1671, muerta en la misma ciudad en 1742. Se ignora el día preciso. Hija legítima del licenciado jurista don Francisco Ventura de Castillo y Toledo, oriundo de la villa de Yescas, circunscripción del arzobispado de Toledo, en Castilla la Nueva, y de doña María Guevara Niño y Rojas, natural de Tunja, pero de origen vasco. Francisca Josefa del Castillo Toledo Guevara Niño y Rojas provenía de una hidalga acomodada y piadosa familia temerosa de Dios. La menor de 4 hijos, según otras versiones, la quinta de 9 hijos. Francisca Josefa nació de un parto difícil, durante el cual el padre jesuita Diego Solano auxilió a su madre. La niña, de complexión endeble y enfermiza, estuvo a punto de morir cuando tenía 15 o 20 días de nacida. La curó un tío sacerdote, quien posteriormente fue el único miembro de su familia que no se opuso a su entrada al convento. Francisca Josefa aprendió los rudimentos de la lectura y la escritura con su madre y después continuó su aprendizaje por cuenta propia. Doña María solía leerles a sus hijos los libros de Santa Teresa de Jesús,
que causaron gran impresión en la imaginación de Francisca. Cuando la madre enfermó, Francisca se aficionó a la lectura de comedias y novelas, que después llamó peste de almas. También aprendió a tocar el órgano. Cuando tenía 12 años, un pariente la requirió en amores y despertó en ella el interés por la vida mundana. Pero ante la desaprobación de su padre, Francisca Josefa se llenó de culpa y arrepentimiento y comenzó a practicar terribles penitencias. En sus años de juventud, ella fue a veces una joven graciosa y elegante, cortejada por diferentes pretendientes, y otras veces una joven penitente asaltada por sueños y visiones aterradoras. A los 14 años, recibió el sacramento de la confirmación apadrinada por el padre jesuita Pedro Calderón, rector del Colegio de la Compañía de Jesús en Tunja. Retirada en la casa de campo de su familia, se dedicó a leer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y un libro de oración llamado Molina. Seguramente los ejercicios espirituales de las excelencias, provecho y necesidad de la oración mental del padre Antonio de Molina. Durante esta época, el padre Calderón, su confesor entre 1688 y 1689, intercedió ante el padre de doña Francisca para que, cuando viniera a la ciudad, le permitiera salir a oír la misa y comulgar. Por estos años, se avivó en Francisca el deseo de hacerse monja, pero no sin experimentar al mismo tiempo un gran sentimiento de repulsión, alimentado especialmente por la oposición de su familia. Finalmente, al cumplir los 18 años, en 1689, ingresó al Real Convento de Santa Clara de Tunja, el primero de religiosas en la Nueva Granada, fundado en 1572 por Francisco Salguero, encomendero de Monguí. Sus compañeras no podían entender la excitación interior e intelectual de Francisca Josefa. La consideraban loca y endemoniada, y la miraban con desconfianza. Por otra parte, a su ingreso al convento, Francisca Josefa padeció una terrible miseria. Llegó a comer flores para mitigar el hambre y tuvo que mendigar la hospitalidad de una monja que la dejó quedarse en su celda. En 1691, Francisca Josefa inició su periodo de novicia, prolongado irregularmente hasta el 23 de septiembre de 1694, cuando a la edad de 23 años hizo su profesión de monja con el nombre de Francisca Josefa de la Concepción. En ese mismo año, su confesor, el padre Francisco de Herrera, le mandó que escribiera los sentimientos que el Señor le inspiraba, y así nacieron los afectos espirituales. Todo esto entreverado por una accidentada historia clínica de desmayos, angustias, sobresaltos, alergias, psicosis, afecciones cardíacas, mareos, trasudores nocturnos, cefalalgias, desarreglos gástricos, viruelas, peste, paroxismos. La madre Castilla, esa era la inspiración. La madre Castilla solo encontraba consuelo en la lectura y en la escritura, y en sus confesores, quienes la guiaban, la animaban, le proporcionaban literatura mística y revisaban sus papeles, como ella llamaba a sus escritos, para certificar que eran de inspiración divina y no provenían del maligno. También estaba la Inquisición ahí al tanto de lo que escribiera. En 1696, la madre del Castillo entró en un periodo de suspensiones, deliquios y enajenamientos que se prolongó hasta 1710. Su vida era una sucesión de raptos místicos seguidos de dolores corporales y un agotamiento general. La madre del Castillo murió en 1742 a la edad de 71 años, asistida por el padre Diego de Moya. Este prelado predicó en sus funerales lo que ella había pronosticado 2 años antes. Certificó la autenticidad de sus escritos y dio testimonio de que su cuerpo fue encontrado incorrupto al año de enterrada. En cuanto a su obra, la madre Castillo dejó un relato autobiográfico, su vida, 196 composiciones en prosa, los afectos espirituales escritos a lo largo de su vida, unos pocos poemas y otros escritos breves. Los manuscritos originales se conservan hoy en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Aquí traigo uno de
de las prosas de los versos que escribió uno cortico que se llama Afecto 8. En él ella deja ver que ella entrega su vida y su espíritu a Dios y lo mundano ya no tiene ninguna validez. Entonces dice: Fénix, el alma se abraza del sacramento al ardor, para que muriendo así reviva tan dulce sol. Cante la gloria si muere, pues en tan dulce dolor descansa en paz en quien es centro ya del corazón. Publique su muerte al mundo el silencio de su voz, para que viva en olvido la memoria que murió. Cerró los ojos al alma a los rayos de este sol, y ya vive mejor luz, después que desfalleció. Hacen clamor los sentidos de su dolor, porque ellos pierden la vida que ella muriendo ganó. En este poema ella ya definitivamente deja todo lo mundano y entrega su vida y su alma y todo a Dios, pero lo curioso es que sufría esos éxtasis, esas... esos son mundanos. Sí, pero no esos éxtasis de pastillas, sino éxtasis de arrobamiento espiritual que le daba y empezaba a escribir y escribir y escribir. Eso, tenía muchos delirios. Pero desde que terribles. Estaba desde la cuna yo pienso que tenía delirios. Ella tenía su cosita rara. Sí. No, y aparte de eso, toda la cantidad de enfermedades que tenía y que padeció, pero igualmente los padres, los confesores decían que todo eso era provocado por la inspiración divina. Es que los místicos se supone que se unen con Dios, pero esa unión con Dios requiere de todo un proceso de limpieza, y en esa limpieza por eso se dan también esos ataques. Sí. Esos ataques de delirios y de dolor. Sí, porque igualmente otra mística que también tenía sus delirios para poder escribir, lo mismo que Sor Juana Inés de la Cruz, ella Santa también, Teresa. Santa Teresa. Ellas sí, todas tenían delirios, bueno, entonces no hay ahorita la más reciente es la madre Laura, dicen que también tuvo sus delirios y sus sueños raritos con perros negros y cosas así. Bueno. No, o sea, yo no me meto por esos lados. Y bueno, ya después de haber escuchado como estas historias tan trágicas, vamos a ir con un poquito de música de una cantante que también tuvo una vida muy trágica, hay que decirlo. Así que bueno, vamos a escuchar a Edith Piaf con la canción No, ya nada importa, porque no lo voy a decir en francés, olvídenlo. Así que vamos a escuchar a Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui,
Edith Piaf, ¿no? Es una de las personas, pues una cantante francesa con mucha representación del género femenino. Y para amenizar esta tarde vamos a tener una entrevista muy especial con la escritora Guiomar Cuesta, que además es una poeta de alto reconocimiento en el medio colombiano. Guiomar, bienvenida a nuestro programa Comiendo Cuento, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico estar en tu programa y mil gracias por esta invitación, compartir contigo y con el público pues todo lo que podemos conversar sobre poesía. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, pues agradecerte mucho, Guiomar. Yo sé que estás ahora en un compromiso familiar y que sacaste estos minuticos para compartirlos con nuestros oyentes de Bacata Estéreo. Quería preguntarte, en nuestra mesa de preparación del programa, lo primero que las muchachas nos dijeron fue: vamos a hacer un programa de poetisas. Y yo les dije que no las vaya a oír Guiomar Cuesta decir poetisas porque les jala las orejas. Porque de todo lo que tú me explicaste se me quedó que nunca más volví a decir poetisa porque me parece ya peyorativo, pero me gustaría que le explicaras a los oyentes y a todos nosotros por qué. Bueno, hay dos razones fundamentales. Miguel de Unamuno, refiriéndose a Gabriela Mistral, decía que ella no era poetisa, que ella sí era una poeta, y que a los malos escritores y malos poetas españoles les debían llamar poetizos. Y luego, hace muchos años, el presidente López fue a Nicaragua y habíamos hablado de Gioconda Belli. Entonces, él trajo uno de sus libros, tal vez uno de los primeros libros de ella, La costilla de Eva, y me encontré el excelente prólogo de José Coronel Urtecho, un ensayo titulado La entrada de la poesía de Gioconda Belli. Él fue quien descubrió a Gioconda, que hoy día es una de las poetas más importantes del mundo, y decía que la gran diferencia de Gioconda Belli y el grupo que en ese momento estaba liderando la poesía de mujeres en Nicaragua era que no permitían que les dijeran poetisas, y que eso ya marcaba una profunda brecha de generaciones y de pensamiento y de muchas de la actitud de la mujer ante la nueva vida, ante la nueva poesía. Entonces, pues desde ahí entendí que teníamos que luchar por la palabra poeta porque tiene demasiadas implicaciones, ¿no? Sí, por supuesto. No, creo que de aquí en adelante, pues ni nuestros oyentes ni nosotros vamos a volver a decir poetisa, porque con esa explicación que nos has dado, pues queda bastante claro que, por ejemplo, en el caso tuyo, que te conozco y te he leído, tú eres una verdadera poeta. Y seguramente habrán poetisas por ahí, pero este programa está dedicado solamente a las poetas. Tengo acá en la mesa, Guiomar, a dos personas, dos mujeres muy inquietas que prácticamente prepararon el programa. Bueno, son tres porque Erika está por allá un poquito dispersa, pero ellas quieren conversar contigo y obviamente pues con nuestros oyentes. Bueno, claro que sí. Bueno, buenas tardes, Guiomar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, excelente. Yo quería hacerle una pregunta porque alguien me comentó que usted inició una nueva era con una editorial y yo quería saber acerca de eso. Y básicamente para publicar poetas, así como expliqué la palabra. Así queríamos darle un nuevo inicio a una colección que hemos llamado Poetas del Nuevo Milenio, y básicamente, claro que también tenemos hombres publicados, pero básicamente para mujeres, por las dificultades que siempre afrontamos en el medio para publicar, para tener acceso a un editorial, por 1000 causas. Y luego, en el año 2007, nos metimos en el tema de literatura afrocolombiana, que ha sido quizá el renglón más importante y más exitoso de Apidame Ediciones. Sacamos una primera antología de mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica, y ahí pues Alfredo hace un descubrimiento muy importante, y es que el ritmo de la poesía afro está marcado por el anfíbraco, que es un ritmo diferente, es el ritmo que da el tambor dentro del verso, y que tanto la música del Pacífico como la del Caribe, los poetas y las poetas todos
tienen ese ritmo anfíbraco que es la gran aporte que hace la literatura afrocolombiana a la literatura castellana. Bueno, qué chévere. ¿Y qué implicaciones tuvo como relanzar este tipo de temáticas de la mujer, ¿no? Porque pues yo me imagino que siempre esto como que es muy peleado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como qué implicaciones pudo traer realizar una editorial con esta temática. Bueno, hemos tenido un gran éxito con estos libros. Entonces, en el 2011, Mari Grueso Romero le publicamos el primer cuento infantil, La Muñeca Negra. Al año siguiente, el segundo, La Niña en el Espejo. De La Muñeca Negra llevamos 13.500 ejemplares publicados. Wow. Y de la antología primera, la de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica, y luego de la antología que publicó el Ministerio de Cultura en esa caja tan hermosa de Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, el tomo Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas, que es hecho por Alfredo y por mí, de ese tomo, del otro, y de un libro en palenque y español que le publicamos a María Teresa Ramírez Nieva, una poeta radicada en Cali, el Ministerio de Educación y Fondo de Lectura hicieron una compra de 20.000 ejemplares. Wow, eso es muchísimo, ¿no? Y hoy estábamos precisamente acá en la mesa, tenemos una gran poeta local, Yomar, que de pronto también me gustaría que algún día la conocieras, que es María Victoria Acevedo, y estábamos diciendo que ella tiene una recopilación de poesía bastante grande, y estábamos analizando eso, que ella me decía, la poesía no se vende. Yo le digo, pues dile eso a Yomar, que es la que ha logrado sacarla del estadio con vendiendo poesía. No, buenas tardes, Yomar. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un honor hablar contigo en esta tarde. Sí, precisamente le comentaba yo a Víctor que es muy difícil esa publicación, porque uno sabe que de por sí la poesía tiene un mercado muy limitado, y creo que tú has dicho algo importante, y más como la poesía femenina, sin querer decir que es feminista ni mucho menos, también como que tiene medio seco. Pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre ese erotismo que hay en tu poesía, que me parece que es fundamental y es un gran aporte a la literatura colombiana. Bueno, sí, es interesante ese enfoque, pues, de la poesía erótica, porque digamos lo que marca también el ingreso de la mujer a la nueva poesía, lo que le decía José Coronel, usted ha hecho a Gioconda, básicamente era cómo la mujer se empodera también de su cuerpo y puede expresar el amor de acuerdo a ella misma, no de acuerdo a patrones externos, ni al hombre, ni a ninguna cosa que esté fuera de ella y de su ser interior. Entonces, ese también es un logro muy grande de la mujer en este último tiempo, ¿no? Desde el año 75, más o menos, se empieza la mujer a escribir, que fue el Año Internacional de la Mujer. Pero hay dos mujeres que son un hito en la poesía colombiana, en el erotismo, que son las iniciadoras. Laura Victoria, que nace en 1904 en Soatá, Boyacá, y la otra es Margarita Gamboa, que nace en El Salvador, pero es de la familia de los Gamboa de Cali, y a ella ya de meses la traen a Cali, y allí se establece, tiene un programa de radio, y sobre todo tiene una poesía erótica muy bella, de una finura y de una elegancia, y en una época en que la mujer no escribía poesía. En los años 20, 25, tanto Laura Victoria como Margarita están escribiendo poesía erótica, y pues son un hito en la historia de Colombia. Hola, Yomar, hablas con Anderson Alarcón. Yo te quería preguntar sobre el estado de la poesía joven en Colombia. Vemos que hay poetas que tienen cierta tradición en nuestro país, pero que pues la poesía joven a veces se critica como demasiado simple o demasiado banal. ¿Tú qué crees que pasa con la poesía joven, o cuál es tu perspectiva de la poesía joven en el país? Míralo, no se puede generalizar, ¿no? Y todo preconcepto que mate la poesía, pues es malo, ¿no?
Hay que leer a cada poeta en su contexto, hombre o mujer y joven o adulto, para entender su mensaje, para ver cuál es el contenido real y si necesita taller. O sea, eso no es un mundo cerrado, es un mundo abierto a las buenas lecturas, a los talleres, a la participación en foros como el Encuentro de Mujeres Poetas del Museo Rayo, que ahorita se inicia del 19 al 24 de julio, y ahí vamos todas las poetas del país, que estamos deseosas de aprender de las otras, de escucharlas y también de ayudarlas. ¿Todavía lidera, perdóname Guiomar, todavía lidera ese encuentro Marga López? ¿Quién? Marga López. Águeda Pizarro. Ah, ok. Águeda Pizarro es la directora pues desde siempre, sí, porque ella estaba casada con Omar Rayo. Omar murió y ella desde el comienzo tomó las riendas porque ella es una mujer literariamente muy preparada. Ella tiene un doctorado en literatura comparada de Columbia University, fue profesora de literatura del Barnard College. O sea, es una mujer, y esa es su pasión, ¿no? Ella dice que ella encontró el significado de su vida desde que empezó a liderar el encuentro. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, hay muchas personas que no se animan a leer poesía. ¿Con qué recomendaría usted que empezaran esas personas por el camino de la poesía? Bueno, pues hay tanta poesía buena, hay tantas poetas importantes en el país como Matilde Espinosa, como Maruja Vieira, como Dora Castellanos, que son poesía ya clásica y muy importantes, o como Piedad Bonet, hay Imeira del Mar, que es una poeta excelente, y pues todas ellas nos aportan y nos han aportado mucho a las mujeres que hemos continuado con la bandera de la poesía, ¿no? Listo, bueno. Bueno, Guiomar, pues complacido de tenerte en nuestro programa. Esperamos en una próxima oportunidad pues poderte invitar más extenso, y agradecerte a ti, Alfredo, y a Pidama por esa gran labor que hacen por la poesía, y porque le han puesto de verdad un palangón y un marco comparativo a las grandes editoriales, y están haciendo patria de verdad con las letras. Muchas gracias, qué rico, y sí, me encantaría participar e invitar a esta joven que me habló, esta poeta, para que se comunique con nosotros y miramos su poesía. Pues ya saben que tenemos una gran antología de mujeres poetas colombianas del siglo XX, y pues también podríamos pensar si su calidad está como para entrar en este tomo, que ya se van a agotar y tenemos que hacer una reedición de los 2 tomos que hemos hecho. Bueno, pues si tú me autorizas, yo le doy los datos tuyos a Vicky, se ponen de acuerdo y nos tomamos un café y hablamos al respecto, porque claro, pues siempre que nos sentamos a conversar creo que es inacabable todo lo que hay para hablar de las cosas buenas que has hecho y de las cosas buenas que van a venir. Claro que sí. Bueno, Guiomar, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Un abrazo y feliz tarde. Bueno, y ya siguiendo con este tema de las poetas, Erika nos va a contar un poquito de varias. Es como sumergir un poquito el dedo en el agua, porque hay muchísimas. Entonces ella nos va a hablar un poquito de qué tiene que ver todas estas mujeres, un poco con el movimiento feminista, pero también con el contexto en el que han surgido, ¿no? Sí, Jessica, y pues más que hablar, porque podríamos dedicar un programa entero a cada una, es también como hacer contexto, como lo decías, el contexto en el que surgieron. Y pues recordemos que pues ya después de Sor Juana, la voz femenina se silenció, uno podría decir que casi que por completo. Sin embargo, algunos teóricos en el tema hablan, por ejemplo, de un primer modernismo. Hablo de Latinoamérica especialmente, ¿no? Primer modernismo, hablamos finales del siglo XIX, donde empiezan a surgir tímidamente voces femeninas, pero aún estas voces no contaban con la fuerza suficiente, ¿no? Entonces no se planteaban los desafíos necesarios, no irrumpían en el medio literario, entonces eran tomados como una simple expresión propia del género, por decirlo así. Entonces, hablando de un primer modernismo, podríamos nombrar
4 autoras, se nos escapan varias, pero las más representativas podemos hablar, por ejemplo, de Gabriela Mistral, esta chilena, pues que como sabemos ganó premio Nobel. Esta mujer plasma en su poesía, en su producción literaria, este tema de la ironía y el dolor, ¿no? Haciendo como una especie de catarsis de la esterilidad, de la íntima soledad, del misticismo como camino a la superación y pues como una especie de altruismo. Entonces voy a leer un fragmento de un poema que reza así, y este poema pertenece a la serie Locas Mujeres. Este poema se llama Una mujer, y pues este fragmento reza así: donde estaba su casa sigue como si no hubiera ardido, habla solo la lengua de su alma, con los que cruzan ninguna. Entonces vemos como, bueno, esto es algo muy corto y pues no podríamos analizar el poema completo, pero pues aquí podemos ver cómo se plasma de cierto modo este tema de la ironía y el dolor, ¿no? Y de cómo ella hace esta catarsis, ¿no? De la soledad, de este camino a la superación, de cierto misticismo. Y pues bueno, por este lado. También tenemos a Alfonsina Storni, es argentina. Ella pues su papel fue algo más dramático porque pues se suicidó a los 45 años, y ella sí es la versión extrema del romanticismo y la protesta. Entonces ella tenía una especie de hondo afán por su entrega como mujer en sí. Entonces un pequeño fragmento de un poema de ella que se llama Canción de la mujer astuta dice así: un engañoso canto de sirena me cantas, naturaleza astuta, me traes y me encantas, para cargarme luego de alguna humana fruta. Entonces vemos ya como el tema de la feminidad como tal se empieza a plasmar en la poesía de estas mujeres. También tenemos otras escritoras como Cláudia Lars, que vale la pena pues mencionarlas, o Cecília Meirelles de Brasil. Ellas dos tal vez tienen como un lirismo mucho más profundo y espiritual, no tan dramático ni con finales tan dramáticos como los de Alfonsina, pero sí donde se plasma la realización de la mujer, pues no solo como mujer sino como madre, como escritora, y cómo toma fuerza su posición también en la sociedad. Bueno, por este lado, ya hablando de un segundo modernismo, que ya podríamos hablar de producción literaria de segunda mitad del siglo XX, podríamos nombrar a Rosario Castellanos, por ejemplo. Ella es mexicana, poeta, narradora, diplomática, y se le caracteriza sobre todo por ser una mujer revolucionaria en su pueblo. En la producción literaria de esta mujer pues hay ya una plena conciencia de lo que es el feminismo en su literatura. Entonces lo interesante de esto es que también está combinado con algo de indigenismo, y pues también le da importancia al sentido de la madre tierra, ¿no? Este sentido de la naturaleza. Bueno, vamos a leer también un fragmento de Rosario Castellanos, donde se plasma también como este sentido revolucionario y de protesta, también social. Este fragmento es tomado de un poema que se llama Dos Meditaciones, y dice así: hombrecito, ¿qué quieres hacer con tu cabeza? ¿Atar al mundo, al loco y furioso mundo? ¿Castrar al potro Dios? Pero Dios rompe el freno y continúa engendrando magníficas criaturas, seres salvajes cuyos alaridos rompen esta campana de cristal. Entonces aquí vemos cómo ella ya se apropia de esa fuerza, de esa voz femenina, no solo para darle relevancia a su papel como mujer en la sociedad, sino también para lanzar una voz de protesta y pues de revolución, ¿no?
No sé, Vicky, si tengamos algún audio de Rosario Castellanos. No, tenemos un audio de Yoconda Belli. Ok, bueno, sí. Y pues hablando de este segundo modernismo, pues también voy a mencionar algunas escritoras, narradoras y poetas también, como Ana Isataru, la Yoconda Belli, tenemos Yoconda Belli. Entonces ella, además de poeta, pues es narradora, ha publicado varias novelas, por decirlo así, ha tenido una gran acogida. Y pues no sé si podamos poner el fragmento, el audio de Yoconda. Sí, yo creo que ahí queda perfecto. Para que nos demos cuenta también cómo está impregnado en la Yoconda ese tema ya del erotismo como tal. Entonces, exacto, femenina. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. En esta ocasión estoy una vez más aquí para hacer el recomendado de la semana. Que pues aprovechando que estamos hablando de mujeres y poesía, viene de la mano de una gran poeta y escritora española llamada María Sanz, que publicó su primer poemario en 1981 titulado Tierra Difícil, y que y al que le han sucedido muchísimas obras, que son más de 30, si no estoy mal, más de 30 obras que ha publicado esta poeta española. Su última publicación fue en 2016 y pues la verdad es que es una poeta que tiene muchas distinciones en este campo, ¿no? Ha ganado muchos premios de poesía española. El último premio que ganó es el premio de poesía de la ciudad de Badajoz, que pues fue por el libro que es precisamente el recomendado de la semana, que está titulado Himnos en la Ventana. Himnos en la Ventana es un libro muy interesante, que en lo personal, porque pues obviamente todo el mundo entiende la poesía de una manera diferente, es como ese encuentro que se da entre uno mismo y entre sus partes oscuras, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en el libro, constantemente, dentro de las poesías, podemos encontrar una voz, que es la voz de Himnos. Himnos está constantemente en la ventana. Himnos es una voz que se escucha y que es una sensación entre mítica y real, de algo así como el hijo de la noche, que es también como un hermano, si se quiere, un sobrino de la muerte. Es como el sueño del poeta y de cualquier escritor, porque es el que habla constantemente a tu oído y que te está diciendo todo lo que deberías escribir, todo lo que deberías hacer, pero lo hace de una manera en la que estás completamente lúcido. Entonces, digamos que Himnos es esa pequeña voz que le habla a María Sanz para escribir. Y es curioso porque la antología está centrada en lugares que son muy comunes y que son situaciones muy estáticas, pero que sin embargo con la connotación que les da María Sanz se vuelven verdades que se hacen palabras móviles y que se hacen palabras más vivas. Y a diferencia de, digamos, todo lo común que siempre vemos, la proximidad del objeto es lo que se vuelve precisamente como la forma de agresión del mismo, que llega a perturbar, digamos, el ser de lo que es como tal la imagen de no solo de María Sanz, sino de la mujer como tal. Yo considero que este libro es un libro que ayuda como a encontrarse a sí mismo, porque da como muchos puntos de lo que seguramente muchos hemos pensado en algunas ocasiones. Sus referencias son van desde la muerte hasta el amor, van, digamos, que situaciones muy normales y muy cotidianas que todos vivimos y que todos sentimos. Y es ahí precisamente donde nosotros nos encontramos como en esa singularidad de fijarnos en nosotros mismos, porque es como que se da un autocompadecimiento del ser, si se quiere, dentro de la misma antología poética. Entonces, en lo personal, tuve que leer muchas veces la antología como para poderla comprender del todo. Es una antología que es caótica desde la primera página, que tiene muchos picos de emociones, que te hace sentir miedo, que te hace sentir emoción, que te hace sentir amor, que te hace sentir odio, y que nos demuestra que estamos vivos, que cuando leemos alguno de los versos nos damos cuenta de que nos toca el alma, de que nos puede
llevar a un estado de tensión emocional y de suspenso en una manía en que queremos entender todo lo que se nos está diciendo. Entonces pues es un libro muy recomendado. Pues para terminar quisiera leer rápidamente un poema que es de mis favoritos del libro, porque pues capta como todo ese caos por el que atraviesa el personaje en medio de, digamos, sus delirios. Entonces pues bueno, dice así: de nada me ha servido estar inmersa en tantas emociones sin salida, contemplando las horas a través del vacío. He podido soñar sin darme cuenta de que el desvalimiento superaba a todas las imágenes, a todo lo que mi trascendencia convenía. No sirvió para mucho ir de un amante a otro, buscando ese lugar anochecido para romper con la esperanza, y al final una hoguera se salva de lo inútil, y un cántico y un resto de libertad es lo único que sirve. Bueno, pues estamos escuchando a Laura Samantha, que es nuestra corresponsal, con esta lectura tan interesante, y con esto nos despedimos hoy de Comiendo Cuento. Les deseamos un feliz almuerzo. Recuerden que aquí por Bacata Estéreo nos reunimos cada semana, y la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? De poetas. De poetas. ¿De poetas qué? Poetas. De poetas Bueno, femeninas. muy bien, vamos a seguir hablando de poetas femeninas. Recuerden, oyentes, que ya no se dice poetisa ni poetizo, sino poeta. Si le dicen poetizo, preocúpese. Bueno, aquí también en Fusa tenemos poetizo. Bueno, y